Niños, para que tengan en claro eso. Bueno, vamos a iniciar, voy a compartirles pantalla. Mire la Sara con un fondo ahí, yo no sé qué puso Sara Castro. Una foto. Ya más Bueno, poner una foto porque no coge bien. Ay, no me pongan a jugar con esos fondos, uy, Dios mío. Bueno, voy a compartirles mi pantalla. Ay, Dios mío. Miren que ese sonidito, yo no y el sé, de Calderón. un sonidito de caldera. Espérenme un momento que está como lento este internet ya. Hasta ahora se pone que no se puede ni ver. Ya está cargando, entonces esperamos un momento, por favor. Hay algunos que yo ya les califiqué biología, ¿no? Ya les llegó la nota. ¿Sí notaron? Profe, es que a mí, la verdad, a mí no me han mandado nada de Classroom ni nada de eso. Entonces, yo no sé, o sea, hasta ahora que la profesora de geometría me dijo que habían estos de Classroom y las guías. Yo estuve esperando todo el fin de Luego, semana con mi mamá. A ver si Cuervo, es que lo de eso. Classroom no, sino por el Gmail. Por eso, la misma vaina. por eso tú ya te registraste, Cuervo. Sí, oye, profe, yo ya mandé todas las Sí, tareas, todas las sí, yo ya Por lo eso, califiqué. sí, profe, sino que yo estoy hablando de las guías de repaso. O sea, por ejemplo, la profesora la semana pasada nos mandó un recordatorio que decía que tocaba subir eso de las tareas a Classroom, ¿no? Bueno, eso yo Sí. lo subí todo eso, no hubo inconveniente, ¿no? Sino ahora mi inconveniente es sobre las guías. Como yo tengo Outlook, me las mandan siempre las guías al correo, ¿no? Y como yo tengo una tía que imprime, que me hace el favor, que trabaja en una empresa que me imprime las estas, entonces se me facilita más para yo mandarle el correo a ella. Pues fácil las descargas y se las envían. Es lo que tienes que hacer. Entras a Classroom, amor, la descargas y se la envía por el correo. ¿Listo? Sí, señora. Sí, señora. Bueno, mis amores. Bueno, voy a compartirle ya pantalla que por fin. Calderón, que le explique a Sara cómo se quita ese fondo, por favor. ¿Qué entretener video? Al lado le sale una flechita y ahí dice fijar fondo o algo así. Entonces usted le da a fijar fondo y le da a non, donde dice non. ¿Sí oye, Sara? Gracias, Cuervo. Bueno, voy a compartirles pantalla, por favor. Me comunican si ya les llegó. Si pueden ver mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla, niños? Sí, señora profe. Tabla periódica antigua y moderna, actual. Ah, ajá, muy bien. Ese es el tema de esta semana. Entonces ya, listo. Espérenme, está todo lento este computador. Listo, espere, ¿cómo que se va a descargar? Se va a descargar. Bueno, niños, vamos a, por favor, tomar apuntes. Entonces, a la mano que esté, por favor, cuadernito y todo. Al final, ustedes saben que siempre hago ¿qué? Una actividad. Bueno, entonces vamos a ver la tabla periódica antigua y moderna. Ay, espera que Sara Castro se salió. ¿Sara ya entró? Castro. No sé aquí. Listo, profe, ya volví. Listo, Sara. Bueno, entonces, les hablaba que vamos a hablar sobre el tema visto esta semana, la tabla moderna, la tabla antigua y la tabla moderna.
Entonces, para empezar, uy, aquí es donde está el mouse. A ver. Para empezar, entonces vamos a analizar primero, hacer un análisis de la tabla. Entonces, para ustedes, ¿qué es la tabla periódica? Alguien que me diga, ¿qué es la tabla periódica? ¿Qué es la tabla? Mami, Periódico ahí está cerca. es una tabla donde aparece Es una tabla donde Tabla donde los números y de qué se componen. Muy bien, Sara, muy bien, Cuervo. Lo hice. Muy bien, Sara, muy bien, Cuervo. Eso, la Sí, de yo- la tabla periódica. La tabla periódica es una forma gráfica de ordenar y distribuir los distintos elementos químicos que se encuentran en ella. Entonces, bueno, vemos aquí la historia de la tabla periódica que iniciamos, que en el año 1830 se habían descubierto el 50% de la tabla periódica, así que era la mitad nomás que se había descubierto principalmente. Sus propiedades físicas y químicas y sus combinaciones con otros elementos para formar compuestos. Ahí ya empezaron a analizar cuáles eran los metales, cuáles eran los no metales, cuáles eran los semimetales y que se podían mezclar y formar enlaces químicos, ya sea enlace covalente, iónico o metal. También otra característica fue que a finales del siglo XVIII, en la época de Lavoisier y Berzelius, se había intentado clasificar los elementos químicos conocidos, buscados semejantes en sus propiedades. Los elementos se clasificaban en metales y no metales. Entonces, los que se habían clasificado hasta en ese momento, en ese siglo, los metales eran los elementos que vemos ahí. Espero que por favor todos tengan a la mano la tabla periódica, ¿listo? Para que ahorita vamos a hacer un ejercicio. ¿Todos tienen a la mano la tabla periódica? Un momentico, profe. Bueno, Sí, señora. bueno, amor, muy bien. Bueno, entonces, vemos el elemento Fe, el símbolo Fe, que es hierro. El Ag, vemos el Ag, que es La- plata. Plata. El Cu, que es cobre. El O, que es oxígeno. Y el S, que es azufre. Entonces, el O, el oxígeno y el azufre son no metales. Y los metales son los que les nombré anteriormente, que es el hierro, el plata, el cobre. Ellos son metales. Entonces, esos fueron los únicos que descubrieron en ese tiempo que eran los metales y no metales. Bueno, durante el siglo XIX los químicos comenzaron a clasificar los elementos conocidos de acuerdo a las similitudes de sus propiedades físicas y químicas. Entonces, empezamos con Johann, que él fue el primero que realizó empezó el invento de la tabla periódica. Antes de empezar, quería nombrarles algunas características de la tabla periódica. Entonces, como sabemos, la tabla periódica es un instrumento muy importante y familiar para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque forma parte del material didáctico para cualquier estudiante para para nosotros identificar cuáles son los elementos químicos que se formaron en aquellas épocas. También en la tabla periódica se obtienen datos necesarios de algún elemento determinado, ya sea el número atómico, la masa atómica, ya sea el radio atómico, ya sea la electronegatividad, el símbolo, el nombre, algunos que traen la estructura atómica, que es la configuración electrónica que veíamos anteriormente. En la tabla periódica, algunos traen la configuración electrónica. Entonces, por eso es necesario también conocer la historia de nuestra tabla periódica, quiénes fueron los químicos en construir la tabla periódica y la importancia de estos elementos.
También otra característica que les quería comentar era que ahora en nuestra actualidad la tabla periódica ya no posee la misma organización de elementos como antes. Ahora ya se dividen pues en grupos, las cuales son las columnas, y se divide también en periodos, los cuales son las filas. ¿Recuerdan que yo les expliqué eso en la anterior clase? ¿Sí recuerdan? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Bueno, mis niños, entonces, Johann en 1829 clasificó algunos elementos en grupos de 3 que se dominaron triadas. Esos grupos de 3, por ejemplo, como ustedes ven acá en mi mouse, solo él clasificaba de a tres elementos y fueron llamados triadas. Los elementos de cada triada tenían propiedades químicas similares, entre ellos tenían sus propiedades químicas y similares, así como propiedades físicas también. Entonces, los elementos de cada triada tenían propiedades físicas, químicas y físicas similares, como les decía anteriormente. Así lo formaron anteriormente. Miren, él empezó formando solo simples 6 elementos de a 3. De a 3 formaba esos 3 elementos que los llamaron triadas. Bueno, seguimos con el otro científico. Entonces, bueno, esto es lo de que John, el que les había nombrado anteriormente, llega a identificar él llegó a identificar solo 20 triadas en cada elemento. Entonces, y cada uno estaba conformado por tres elementos. Entonces, él formó solo 20 triadas, o sea que no estaba ni en la mitad de lo que tenemos hoy en día en la tabla periódica. John Neulitz, ya él propuso la ley de las octavas. Entonces es parecido como cuando se crea un cuaderno de notas de musicales, es algo así. Entonces en 1863 propuso que los elementos se ordenaran en octavas, ya que se observó tras ordenar los elementos según el aumento de la masa. Entonces él empezó a ordenar en octavas según el aumento de la masa atómica. Entonces él empezó por masa atómica menor y siguió y empezó así aumentando la masa a una masa atómica mayor. Entonces, o sea, el anterior científico, él lo clasificó por triadas y, él qué hizo para clasificarla por triadas. Por decirlo así, él se enfocó en solamente las propiedades químicas similares. Y ya el siguiente científico, que es el que estamos viendo en la pantalla, fue el que ya las clasificó por octavas y para clasificarlas se enfocó en la masa atómica de cada elemento. Y así fue como él empezó a crear la masa atómica. Ahí está la masa atómica de cada uno y empezó a crearla por elemento. Entonces, como todos tenemos la tabla periódica, vemos que la masa atómica de berilio es 9,0122, la tengo yo, pero 0 es 9,0. Lo mismo de litio, 0,9. Y así sucesivamente. Entonces él empezó a crear por masa atómica la tabla periódica. Bueno, seguimos con Mendeley, que él en 1969, Mendeley publicó una tabla de los elementos organizados según la masa atómica. Entonces, él ya publicó una tabla periódica más avanzada y seguía enfocándose según la masa atómica. Bueno, ya Meyer, al mismo tiempo también que Mendeley, publicó su propia tabla periódica con los elementos ordenados de menor a mayor de masa atómica. Entonces, todos esos últimamente se basaban en las masas atómicas, ubicándoles de menor a mayor masa atómica. Ya Moseley, en 1913, mediante estudios de rayos X, determina la carga nuclear, o sea, que es el número atómico de cada elemento, y
reagrupó, él empezó ya como tenían a los científicos anteriores, ya tenían más avanzada la tabla periódica, entonces es el que hizo, él simplemente la reajustó los elementos ordenándolos crecientemente por número atómico, porque hubieron unos que no los ordenaron, pues eran tantos elementos anteriormente, pues obviamente no igual como los de hoy, que hay muchos más, pero en esa época eran más muchos elementos que algunos se equivocaron en el ordenamiento de los elementos debido a la masa atómica. Entonces, como yo les decía anteriormente, los anteriores científicos organizaron o crearon la tabla por medio de la masa atómica. Ya Mendeleev, ¿qué hizo? Él reagrupó los elementos, pero debido al número atómico. ¿Y cómo halló el número atómico? Mediante estudios de rayos X determinó la carga nuclear. Él mediante estudios de rayos X determinó el número atómico. Y ahí fue cuando apareció el número atómico. En 1913 apareció ya el número atómico y empezó a reagrupar los elementos mediante el número atómico. Ya Hill fue un químico y físico, autor también de la tabla periódica, también fue uno de los que arregló la tabla periódica. En 1953 propuso elementos basados en la estructura electrónica de los elementos. Entonces ahí ya apareció que los bloques S, F y D que aparecen en la tabla periódica, los orbitales, y ya empezó como a surgir lo de la configuración electrónica. También ahí ya aparecieron la serie de lantanidos que aparecen en la tabla periódica, los metales de transición interna que aparecen en el bloque F, si ustedes pueden ver, si ve que está la tabla periódica arriba bien, y a lo último está los dos separados. ¿Me permiten un momento? Ya ven. Bueno, niños, entonces seguimos. Disculpen. Si ven que en la tabla periódica aparece al principio como tal los elementos y a lo último están como dos columnas aparte. ¿Ven todos en la tabla periódica suyas? Entonces, no, se fue otra vez. ¿sí ven? Niños. Niños. Sí, señora. Ah, bueno, pensé que no me escuchaban. La parte de Bueno, abajo. en la parte de abajo a lo último aparecen unos que se llaman metales de transición interna. También son metales de transición tierra, se les llama. Y entonces Hill fue el que colocó esos elementos en la tabla periódica llamados lantanidos y actinidos. De acuerdo pues al número atómico que descubrió anteriormente el científico. Bueno, algunas características que se presentan es que tanto Mendeleev como Meyer ordenaron los elementos según las masas atómicas. Ambos dejaron espacios vacíos, entonces hubieron muchos espacios vacíos donde no habían elementos que no pudieran tampoco encajar. Entonces, ¿por qué se considera a Mendeleev el padre de la tabla periódica moderna y no a Meyer? O a ambos, ¿cierto? Porque ambos, como les dije, tuvieron la oportunidad de participar en esa construcción de la tabla periódica. Entonces, dime. ¿Por qué Mendeleev? Porque Mendeleev fue el que tuvo más éxito en la tabla periódica y puso más elementos. Muy bien, él descubrió mucho más elementos, por eso él se considera el padre de la tabla periódica. Entonces, mire, acá vamos a ver por qué. Entonces, propuso que si el peso atómico de un elemento lo situaba en el grupo incorrecto, entonces el peso atómico debía estar mal medido. Entonces, así corrigió las masas del B, B, y N y U. Entonces, esos elementos, algunos científicos anteriormente, autores que participaron, ¿qué hicieron? Se equivocaron en algún
en algún peso atómico de cada masa, entonces, de cada elemento. Entonces, él descubrió esos errores y los modificó y definió como tal ya la tabla periódica. Entonces, otro también para que él fuera el padre de la tabla periódica era que estaban tan seguros de la validez de su tabla que predijo a partir de ella las propiedades físicas de 3 elementos que eran desconocidos. Mire, la tabla periódica de Mendeley es él. Esta es la tabla periódica anteriormente. Entonces estaba formado por 12 grupos, por 12 periodos y por estos grupos. Por solo 8 grupos. Solo 8 grupos estaban formados la tabla periódica. Y si ven, solo tenía número atómico y masa atómica. No más. Y el símbolo, obviamente. De resto no había más no estaba la electronegatividad, no estaba el radioatómico, no estaba la estructura atómica, que es la configuración, no estaba el estado de oxidación, todo eso que tenemos hoy en día en la tabla periódica, y habían algunos espacios. Bueno, tras el descubrimiento de estos 3 elementos, que fue SC y fue GA y GE, entre 1874 y 1885, que demostraron él demostró la gran exactitud de las predicciones. Entonces su tabla periódica ya sí fue aceptada por la comunidad. Cuando entonces, recuerden que quedaban unos espacios, entonces a ella descubrir C, que es escandio, y al descubrir Ga, que es galio, y G, que es germanio, al descubrir esos 3, ya sí le dieron como la estabilidad o por decirlo así, la seguridad de que la comunidad científica aceptara la tabla periódica. Bueno. Entonces, vemos también otro autor que fue Glenn Seaborg, tras participar en el descubrimiento de 10 nuevos elementos. Él ya descubrió 10 nuevos elementos que estaban en actinidos. Entonces, al participar en el descubrimiento de los 10 elementos, en 1944 sacó 14 elementos de la estructura principal de la tabla periódica. Su actual ubicación está debajo de la serie de los lactanidos, que son los actinidos, conocidos como los actinidos. Entonces, él fue el creador de los actinidos. Vemos también, bueno, acá les voy a mostrar una comparación que está entre en los elementos de antes y los de ahora. Entonces, ven que no está ni la mitad de lo que vemos ahora. Y cuando ya Mendeley descubrió estos 3 que les nombraba anteriormente, que era escandio y era galio y germanio, ya fue aprobada como tal la tabla periódica. Ahí van a empezar con la rayadera, niños chiquitos. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces acá dice que Mendeley en 1875. Entonces, él ya fue el último que quedó con la tabla como tal y empezó ya a descubrir todos los demás elementos, obviamente con la colaboración de algunos científicos. Como por ejemplo el que les nombré anteriormente, que mire, creó estos elementos que están aquí en la parte de abajo, que son llamadas actinidos. Él creó estos elementos. Y ya entonces a empezar a evolucionar la Tierra y nosotros, entonces empezaron ya a descubrir que ya el estado de oxidación de cada elemento, la electronegatividad, todo eso. Por ejemplo, si ustedes ven en su tabla periódica, o por ejemplo en la mía, yo les voy a mostrar si alcanzan a ver acá. Si pueden lograr ver que acá en mi tabla periódica viene esto como unas partes. ¿Sí lo ven? Sí, señora. ¿A ustedes también les aparece esto en la tabla periódica o no? Sí, señora. A todos les debe aparecer. Entonces, esto es como una base donde nos muestran todas las partes que podemos encontrar en cada elemento de la tabla periódica.
también aparece una parte de atrás como más, por decirlo, conceptualizada, más formada, que aparece en esta parte. No sé si logran ver aquí en esta parte, están todas las partes. Entonces, por ejemplo, mi tabla tiene masa atómica, me presenta la masa atómica, me presenta el estado de oxidación. Entonces, siempre de ejemplo ponen a hidrógeno. Entonces, está hidrógeno que tiene masa atómica 1, estado de oxidación que tiene menos 1,1, electronegatividad que tiene 2,2, el símbolo que es H, la estructura atómica, que es la configuración electrónica que vimos anteriormente, que es 1s a la 2, me muestra el nombre que es hidrógeno, me muestra el número atómico que es 1, me muestra el radio atómico que es 79, me muestra el punto de ebullición en grados centígrados, que es menos 52.87, me muestra el punto de fusión, que es menos 259,34, y me muestra también la densidad, que es 0,082. Me muestra también la energía de ionización, que es 1303. Entonces, si ve, es muy importante la tabla periódica para nosotros poder hacer los enlaces químicos, para poder representar la electronegatividad. Para nosotros saber la electronegatividad de cada elemento no necesitamos hacer ningún ejercicio, simplemente lo encontramos en la tabla periódica. Entonces, como ustedes pueden ver, ya les mostré las partes donde podemos encontrar cada elemento que les hablaba. Anteriormente no se podía hacer eso, no se veía sino simplemente la masa atómica y se veía simplemente el número atómico, de resto no más. Ya hoy en día, pues, Mendeley, al evolucionar, descubrió muchas cosas más de la tabla periódica, y por eso él se hizo, o sea, sí, se postuló como el padre de la tabla periódica. Bueno. Profe, ya se va a acabar el tiempo. Sí, amor. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a finalizar la llamada e ingresan al mismo link. ¿Listo? Entonces los espero rapidito. Bueno, para que sigamos con la clase. Entonces voy a finalizar para que vuelvan a entrar al mismo link que les envié esta mañana. Bueno. La misma configuración electrónica del último nivel energético. Entonces recuerdan que yo les decía anteriormente que se formaban en el diagrama de Moller 1s a la 2, 2s a la 2, y todo esto es con base, mire, a los bloques. Si ustedes pueden ver, son las mismas letras, la S, la D, la P, la S, la P, la D y la F que encontramos en orden en el diagrama de Moller. Bueno, bueno, acá podemos, pues les puse las letras como más grande para que pudiéramos identificar dónde se encontraba cada bloque. La S, la D, que es todo lo beige, la P, que es del número desde el 13 al 18 el grupo, y los de lantánidos y actínidos, que son del bloque F. Bueno, vemos número de oxidación o valencia, que es lo que les decía anteriormente. Esos números de valencia, esos electrones de valencia son utilizados para la creación de estructura de Lewis, o sea, de crear los enlaces químicos, enlace covalente, enlace iónico, enlace metálico. Entonces son los que se necesitan para saber los números de valencia, para así crear la estructura de Lewis, que son por lo medio de los puntos que les decía anteriormente. Entonces, si vemos, por ejemplo, los del grupo 1 tienen valencia 1, o sea, venga, acá estos, miren, en el grupo 1 tienen valencia 1, en el grupo 2 tienen valencia 2, en el grupo 5, ¿por qué ya en el grupo 5? Acá ya en el grupo 5 tienen valencia de menos 2.
En el grupo 6 y 7, o sea, ya empieza entonces. En el grupo 5, 6 y 7 tienen valencia desde -3, -2 y -1. Entonces, -3, -2 y -1. Ya estos tienen números de valencia son de 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Número de valencia para ustedes poder crear la estructuración de Lewis. Bueno, acá vemos los metales alcalinos, que son los que se representan por medio de estas fechas. El hidrógeno no cuenta, solo cuenta desde litio hasta francio. Francio sí, hasta francio. Se compone los metales alcalinos. Y no, Ahí ya llegó Mateo. Bueno, ahora vemos los metales alcalinoterreos. ¿Qué son los metales alcalinoterreos? Son los que ustedes ven en la tabla y que se representan en la segunda columna, que es desde berilio hasta radio. Esos son esos tipos de metales. El otro tipo de metal son los metales de transición que todos conocemos ahí en la tabla periódica. Entonces, se presentan desde escandio hasta zinc, de manera horizontal, y de manera vertical se presenta desde escandio hasta actinio y desde zinc hasta copernicium, ese elemento que es el CN, que vemos aquí en la tabla periódica. Entonces, estos son los metales de transición. Ya los metales de transición internos o los de tierra, que también son llamados tierras raras, son los lantánidos y los actínidos. Estos son los que son los metales de transición internos o tierras raras. Los halógenos son los que son presentes desde el flúor hasta astato. Hasta astato son los elementos llamados halógenos. Ya los gases nobles, como podemos y sabemos todos también anteriormente, es desde helio hasta el último, que es radón. Que es hasta radón, son los gases nobles que se representan en la tabla periódica. Bueno, entonces aquí nos dicen que simbología de la tabla periódica. Entonces, la simbología va de la siguiente manera. Los que se encuentran de color azul son de estado sólido. Los que se encuentran de símbolo negro son de elemento artificial. Los que se encuentran de símbolo de color rojo, por ejemplo, podemos ver el bromo y el mercurio de color rojo. Esos son de estado gaseoso. El símbolo en color verde, estado líquido, que se encuentran, por ejemplo, el fósforo, el azufre, el cloro, todos ellos son en estado líquido. El casillero amarillo, en el casillero amarillo encontramos los no metales. Por ejemplo, como vemos acá en la imagen, el carbono. También vemos en el casillero verde los metales, que por ejemplo en este está el estaño, y vemos en el casillero rosado los metaloides, que está, o en el rojo también, que está a veces en la tabla identificada así, que está, por ejemplo, el boro, el silicio, el arsenio, el telurio, son elementos metaloides, o sea que son semimetales, tanto metales como no metales. Y en el casillero, en color celeste, que son estos, o azul, se encuentran los gases nobles. Bueno, vamos a realizar el siguiente ejercicio, por favor, para que todos tomemos apunte. Para que todos tomemos apuntes. Entonces dice, coloca en cada celda el símbolo y el nombre del elemento que corresponde. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Aquí, como ustedes, a darle clic al anotar, aparece texto, como están viendo. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Selecciona el cuadrito que yo les diga, entonces lo escriben. Entonces, bueno, acá yo seleccioné hidrógeno. Entonces, H, dime.
No símbolo, deja. espere, símbolo y el nombre que es, lo van a colocar así tal cual, que es hidrógeno. Hidrógeno. ¿Listo? Entonces, así que yo lo vaya identificando. Yo lo bajo aquí. Listo. Así. Entonces, ustedes colocan aquí, pueden colocarlo acá a un ladito, yo lo voy a colocar acá, que se representa el hidrógeno. Y así sucesivamente. O si quieren, pues con el lápiz. Con el lápiz normal. Ya estaba el lápiz. Con el lápiz, ¿ustedes qué hacen? Escriben, no encuentro el lápiz. Bueno, y así les voy a habilitar para que empiecen a No importa rayar. si me demoro escribiendo. Dime. No importa si me demoro escribiendo. No. O simplemente hagamos una cosa, no pongamos el nombre. Con solo el símbolo sabemos. Y ustedes solo pongan el símbolo y me dicen, no, profe, el nombre es tal. Y ya. Entonces, ustedes tienen que mirar bien la ubicación de cada elemento de la tabla periódica. Yo los voy llamando, son las 10:56. Uy, ya se va a acabar. Entonces, más bien, como es fácil el ejercicio y ya sabemos sobre el tema, entonces voy a ir llamando, voy a mirar quiénes están y los voy llamando así a lista para que me vayan ubicando y así ponerles la nota. Bueno, Profe, Yo la verdad, yo no sé anotar, la verdad. permitir que los participantes tomen nota. Ahí está. profe, yo acabé de entrar, ¿cómo hago? Ay, Mateo. Entran por un cosito de arriba que está en verde con negro y Jordan dice ya está ver rayando. opciones. Y ahí dice anota y ahí yo anoto. Profe, es que yo acabé de entrar, ¿qué hago? No sé, Mateo, porque es que la verdad hay una hora específica y yo no me puedo ahorita, van a ser las 2 y no me puedo devolver a explicarte todo de nuevo. Si quieres, pues entonces ves de nuevo el video que grabé. Igualmente es este tema, ya lo hemos venido trabajando anteriormente. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Ubicar los elementos que están en tu tabla periódica, ayudarte con la ayuda de la tabla periódica, ubicarlos en la tabla periódica. Todo eso ya lo hemos visto anteriormente. Profe, buenos días, ahora la mamita de Mateo. Sara, no me rayes pantalla, sí, por favor. Dime buenos días, qué pena. Lo que pasa es que a Mateo, desde hace rato estábamos intentando entrar y no le llegó el correo. Él le tomó un pantallazo y creo que se lo envió. Entonces, pues ahí sí Venga, me yo te preocupa que no le rectifico, llegue. venga, Pues, yo te rectifico el correo porque, espérame, yo ya abro aquí el archivo en mi celular y me dices, miramos si me equivoqué o es el internet porque a veces les llega tarde también el correo. Bueno, Mateo es HEURPE. Es EURPE con H al principio, @gmail.com, ¿sí? ajá, sí señora, Es ese fue el que yo envié. pero no ha llegado. Se me hace raro porque si quieres, yo ahora también te mando pantallazo de los que envié ahorita, porque yo les envié el correo. El día de hoy me han llegado de otro. O sea, han llegado de otro, de la profesora Marisabel Mora, pero ok, yo no digo que no haya enviado, sino que pues no le llegó, entonces Sí, para ver, pues ahí sí. sí, es que a veces, venga, yo miro, enviados, clase de química, miren, si ven mi pantalla, pueden ver ahí, estoy acá intentando entrar, si me deja entrar está lentito, porque, ay, Dios mío. No deja. Ya está. ¿Cómo se hace para escribir? Ay, ¿cómo que cómo? Sara hasta explicó. Cuerpo, vea allá arriba donde dice ver opciones. Mira todos los correos. Mira todos los correos. No, yo sí eso.
Sino que no me deja eso. Mire, voy a ir Espera a ver a si dibujar. encuentro. Profe, no. Voy a hacer esto para y entonces, no puede pagar porque es la tabla periódica. Si tienes la tabla Mateo, es decir los elementos y buscarlos. Entonces, yo por ejemplo, voy a decir, uy, listo. Entonces, tú me escribes el símbolo, listo. No sé si aquí abrir la ventana de participantes y voy a ir llamando. Daza. Señora profe, Bueno, amor, ubícame calcio. voy, profe. ¿Y Ahora qué sí, digo, profe? ¿Qué hago? tienes que poner el símbolo. ¿Cuál es el símbolo de calcio? Ubicarlo 20. ahí en la tabla periódica, en la que está en la pantalla. ¿Cuál pantalla? Ah, ok. ¿Dónde está calcio? Pero adentro de cada cuadrito, ¿no? Donde está vacío. Calcio. El símbolo. Guíate por el periodo y el grupo, que así es mucho más fácil, como les he venido explicando. Es que no se enfoca bien, profe. Pero El lápiz, hazlo como puedas. Igualmente yo ahí los pongo separados y rayan por fuera. el número atómico de calcio es 20, ¿no, profe? No, el símbolo. Solo escríbeme el símbolo. Sea. Sea, muy bien. Escríbelo ahí en la tabla periódica para todos mirar la ubicación. Bien, Daza. Punto positivo. Bueno, Samuel Cuervo. Mamá, a mí no me deja escribir. Bueno, entonces dímelo. Por ejemplo, No me deja escribir. el de argón. ¿Cuál es el símbolo? Señora, El de argón, ¿cuál es el símbolo, el Samuel? símbolo de argón, Cuervo. AR. AR, muy bien. ¿Y número y masa atómica? Número atómico. Número atómico de argón. ¿Sí? Número atómico de argón, ya va. Lo estoy buscando en la tabla. Ahí donde buscaste AR. Es que acá sale mal ese símbolo. Espere, lo busco. Ya. 18. Muy bien, Samuel. Samuel Cuervo. ¿Dónde lo veo? No lo veo. Samuel Cuervo. Bueno, listo. Listo, ya lo vi. Listo, vamos con Camila Covaleda. Sí, profe. Ubícame oxígeno. ¿Cuál es el símbolo? Ya, profe, espérame un momento. Ay, niños, todos tienen que tener a la mano la tabla periódica para así más fácil. Ya se acabó Es la la clase. ¿Es qué? O. Oh, muy bien, Camila. ¿Y cuál es el número atómico? 2S a la 2 y P a la 4. No, el número atómico. No El configuración 8. electrónica. 8, muy bien. Camila Covaleda, bien. Listo, seguimos con Jordan. Jordan, ¿me escuchas? A Jordan como que le falla el micrófono, creo. Profe, Bueno, Jordan, sí, profe, no le entonces sirve. escríbemelo ahí en el chat y yo te lo califico. El cromo, ¿cuál es el símbolo y el número atómico? Listo, me lo envías acá por chat y lo califico. Bueno, seguimos con María José. María José. María José. Señora, María José, dime el símbolo y el número atómico de astato.
¿Astato? Sí. ¿Cuál es el símbolo? AT. ¿Y el número atómico? 85. Muy bien, María José, bien. Eso es bueno que ya estén reconociendo. Bueno, Mateo. Mateo. Señora profe. Muy bien, Jordan. 0 y 24. Espérate, ya te digo, Mateo. Jordan, Barbosa, listo. Mateo, dime el símbolo de níquel y el número atómico. Espera, profe, un momento. Vale. Bueno, mientras tanto, porque ya se nos acabó el tiempo, ya se va a acabar, mire, si ve. Sara Rocha. Sara Rocha, Señora, dime el símbolo y el número atómico de estaño, perdón. ¿de estaño? ¿Sí? ¿Cuál es el símbolo y el número El atómico? símbolo es SN Ajá. ¿Y el número atómico? y el número atómico es 50. Muy bien, Sara, muy bien. Mami. Listo, vamos silenciando micrófonos. Listo. Ahora, Sara Castro. Y me Calderón. Sara Castro, Señora, por favor, ubícame, dime el símbolo y el número atómico a ver, de yodo. ¿El símbolo cuál es? el símbolo ¿Del yodo? pero lo busco, profe. Ay, ¿cómo así? Tiene la tabla periódica ahí. Se encuentran en el periodo. 53, 53. Muy bien, ¿y el símbolo? Es I. Muy bien, Sara. Ahora Calderón. Calderón. Por fin, me parece perfecto. ¿Cuál? El número atómico de rutenio. ¿Rutenio? Sí, rutenio. RU y el número atómico Sí, 44. muy bien, Calderón. Bueno, y Mateo. Señora profe, ¿me lo puedes decir otra vez? Níquel. De níquel,